Que Dios te bendiga. Hoy día compartimos palabra de Dios contigo con la base bíblica en Marcos capítulo 15, del versículo 1 al 20 se encuentra esta historia, esta reflexión muy importante para ti y para mí. El título dice: una elección inevitable. Después de que Jesús es llevado donde el sumo sacerdote y acusado de blasfemia para ser condenado a muerte, pero no podía ser ejecutada por los judíos. Ellos debían de llevar a Jesús donde el procurador romano, quien era Pilato. Pilatos era una persona que no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea, gozaba del buen clima del Mediterráneo, y por estos días de fiesta estaba ahí para controlar cualquier desorden público, y se encontraba en Jerusalén, en una casa preparada o diseñada para ellos, que se llamaba el Pretorio. Entonces Jesús es llevado por los ancianos, por los sacerdotes, por los miembros del consejo de los judíos, es llevado para ser acusado de un hombre malhechor. Es así como llega muy temprano a este lugar, a esta casa de Pilato, y Jesús es entrado a esta casa y los judíos no entran porque ellos no querían o no podían contaminarse en los días de Pascua. Por lo tanto, Pilato es interrogado dentro con Jesús y hace un diálogo hacia el exterior con los demás judíos. Pilato pregunta si acaso Jesús es el rey de los judíos, y Jesús responde: bien tú dices, es decir, yo soy el rey. Entonces los judíos acusan a Jesús de ser un hombre que era un revolucionario, que prohibía pagar impuestos, que pervertía a la nación y que era un malhechor que merecía la muerte. Recordemos que Jesús anteriormente, en una oportunidad, ellos se habían acercado, los religiosos se habían acercado a Jesús para preguntarle si era lícito pagar impuestos. Y con estas palabras le decían: maestro, tú que enseñas la verdad, que eres justo, dinos si es lícito pagar impuestos. Jesús tomó la moneda y le preguntó quién era el que estaba en aquella moneda, y ellos dijeron: es César. Entonces la respuesta de Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre Jesús no cometió error, y por lo demás nunca él dijo que no debían de pagar impuestos. Y aquí los religiosos, estos hombres que se creían santos, estaban acusando a Jesús justamente de prohibir pagar impuestos, de desordenar a la gente, de provocar un caos, y que prácticamente Roma podía tener algún peligro a través de la persona de Jesús. Recordemos que la misma semana Jesús había entrado a Jerusalén y mucha gente le había proclamado rey. Por lo tanto, eran días donde la ciudad estaba colmada de muchos visitantes. Entonces, la gente que fueron también aconsejados por los religiosos gritaban a Pilato que Pilato le crucificara. Pilato no encontraba que Jesús era un malhechor. Pilato no encontraba que fuera un hombre malo. Sin embargo, Pilato era un político. Sabemos que los políticos no van a permitir quedar mal con nadie. Y Pilato no quería quedar mal con Jesús, no quería quedar mal tampoco con el pueblo, pero temía en sí al pueblo, porque recordemos que él también podía ser acusado, y así era. Él constantemente odiaba a los judíos porque los judíos también lo acusaban de ser un hombre imparcial, de ser un hombre cruel, de ser un mal administrador de la región. Entonces Pilato recuerda que justamente por de costumbre en esos días podían soltar algún reo, algún preso. Y en este caso Pilato presenta a Barrabás. Barrabás significa hijo de hombre, pero era un hombre que estaba condenado. Era un hombre que había hecho delito
que había cometido homicidio y que se había levantado en armas contra la autoridad. Es decir, este sí era un revolucionario. Y presenta a Barrabás para que el pueblo, para que la gente elija si quería libre a Barrabás o a Jesús. Y la gente gritó que crucifiquen a Jesús y que Barrabás sea libre. Esa misma gente que, como decía, había proclamado a Jesús rey, esa misma gente que se había beneficiado de Jesús, aquella misma gente que Jesús le había sanado, o a ellos mismos o a algún familiar, aquella gente que también en algún minuto se había alimentado de los milagros de Jesús, eran ellos que gritaban ahora, crucifíquenle. Entonces, dice que Pilato lo entregó a los soldados para que lo golpearan, para que se burlaran de él, y después entregado nuevamente a los judíos para que esto le crucifiquen. Es decir, se decidió, o el hombre, o la multitud decidió, entre Pilato, hijo de hombre, y entre Jesús, el hijo del hombre. Recordemos que Jesús se autodominó, pero también los profetas decían de él, el hijo del hombre. Entonces, aquí vemos un paralelo entre dos personas que representan dos estilos de vida. Una vida de amor, una vida de paz, una vida de entrega, de renuncia, que es la vida de Jesús, y una vida de ir al frente, de tomar las armas, de lograr los objetivos a como dé lugar, no importando dañar a nuestro entorno, sino lograr los propios objetivos de acuerdo a mi percepción de las cosas. Entonces la gente elige a Barrabás. Hoy en día, mi querido amigo, vuelvo a decirte, nosotros todos los días elegimos algo. Y también debemos elegir por la vida que llevamos y también por nuestra vida eterna. A esa gente le tocó literalmente elegir entre dos estilos de vida, Jesús y el estilo de Barrabás. Hoy en día no estamos exentos de eso. ¿Qué eliges tú? ¿Qué elijo yo? ¿La vida de Jesús o la vida de Barrabás? No hay un camino intermedio, no hay otro camino alternativo, sino solamente dos caminos. Uno que te lleva a una salvación eterna y el otro que te puede llevar a una condenación perpetua. Ese es el camino de Barrabás, de una condenación. La vida no termina el día de nuestra muerte, sino la vida espiritual es una vida eterna. Y yo te invito que a través de esta misma reflexión tú puedas decidir, tú puedas decir, yo tengo una elección que hacer. La vida de Jesús o Barrabás. Jesús o Barrabás. Te invito a reflexionar sobre esto y a elegir. Creo que la vida de Jesús es la que te lleva a tener una vida eterna, a tener una vida de perdón, de amor, de paz en tu corazón. Así que te invito, también sé parte de los comentarios a esta reflexión y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos domingo tras domingo y jueves tras jueves. Que Dios te bendiga mucho.